Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de la historia de la danza de la India y del África subsahariana. Empezaremos hablando un poco de lo que es la historia de la danza en la India. Podemos decir que tiene una historia muy rica y muy diversa que se remonta a miles de años atrás, la cual es parte integral de la cultura y la tradición de este país, con una amplia variedad de estilos y formas que reflejan la diversidad de sus regiones y sus comunidades. A lo largo de los siglos en la India ha evolucionado y se ha diversificado, siendo influenciada por diferentes culturas, tradiciones y regiones, donde uno de los hitos más importantes en la historia de la danza de la India es el tratado Natya Shastra, atribuido al sabio Bharata Muni, que se cree que fue escrito entre el año 200 a.C. y el 200 después de Cristo. Este tratado es una obra fundamental que se establecen los principios y las técnicas de la danza y el teatro en la India clásica. Algunas de las características de este país, su religión, donde es conocida por su diversidad, pero donde destacan principalmente religiones como el hinduismo, el islam, el cristianismo, el sajismo, el budismo y el jainismo. Su clima, debido a su gran tamaño y su variedad geográfica, tiene una amplia gama, desde el clima tropical en las regiones costeras hasta el clima alpino en las montañas del Himalaya. Mediante su etnia, se puede encontrar personas con una amplia variedad de rasgos físicos, pero históricamente se han identificado grupos étnicos como los drávidas, los arios y las tribus indígenas, pero su composición racial es muy compleja y varía en diferentes regiones del país. Además de estas características, la India es conocida por su historia muy antigua, sus grandísimos monumentos históricos, donde podemos destacar el Taj Mahal, y su rica gastronomía y sus festivales coloridos, y digamos que su vibrante industria del cine, en este caso es denominado Bollywood. El origen de la danza en este país tiene sus raíces ancestrales que se remontan a miles de años atrás, donde han ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo influenciadas por diversas tradiciones culturales y religiosas de este país. Podemos destacar en este caso, digamos, que se basan en las antiguas tradiciones, los rituales y todo el tema religioso, en algunos textos antiguos y tratados sobre la danza. También se destacan las danzas sagradas dentro de los templos y aquellas que son influenciadas en las regiones y en las culturas de las diferentes ciudades. Vamos a hablar un poco de una de las danzas más representativas de la India, que en este caso es el Manipuri. El Manipur es una forma de danza clásica india que se origina en el estado de Manipur, en el noroeste de la India. Es una forma de danza clásica que se distingue por su suavidad y su espiritualidad adicional de su belleza y la estética, con algunos movimientos muy fluidos y gestos expresivos con música en vivo. Esta danza tiene una influencia religiosa, el cual se desarrolló originalmente como una forma de adoración en los templos de Manipur. Sus movimientos son una de las características más distintivas, donde son suaves y fluidos, donde realizan movimientos circulares y sinuosos con los brazos. Sus posturas y sus gestos expresivos también es otra de las cosas que hay que destacar, y el uso de sus trajes adicionales. Si yo quisiera interpretar o representar esta danza, debo tener en cuenta varios elementos muy claves. Vamos a destacar la postura y las técnicas del movimiento, en cual se caracteriza por su elegancia, donde deben adoptar una postura muy, muy elegante. Los mudras o los avinayas, donde son gestos con las manos que se utilizan para representar diversos elementos de la naturaleza, sus emociones, donde exploran una gran variedad conocida como razas que incluyen el amor, la felicidad, la ira, la tristeza, la valentía, el miedo, el disgusto, el asombro y la paz. Hay que tener en cuenta también la musicalidad, donde se utiliza música en vivo, un acompañamiento de instrumentos tradicionales como el pung, que es el tambor, el pena, que es un violín de una cuerda, y el esrak, que es un instrumento de cuerda. El vestuario, donde debe ser muy elaborado y muy colorido con diseños tradicionales que reflejen la cultura y el patrimonio de Manipur.
y tener en cuenta su contexto cultural o la narrativa de esta danza, donde se basa en historias y leyendas de la mitología hindú, así como en la cultura y las tradiciones de Manipur. Considero que al tener en cuenta estos elementos, los bailarines pueden representar la danza del Manipur de manera fiel a su forma y tradicional, transmitiendo su belleza, gracia y su profundidad emocional al público. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar un poco de lo que fue la historia de la danza del África subsahariana. Dice que tiene una historia profundamente arraigada que se remonta a miles de años atrás. Es una parte integral de la vida y la cultura de diversas comunidades. En este caso es una forma de expresión artística y social que se ha desempeñado un papel vital en la vida de cada una de las personas. Tiene sus raíces ancestrales, también es una danza de ritual y ceremonia, tiene una gran diversidad cultural y su transmisión oral y corporal se destaca mucho en las danzas del África. Vamos a hablar un poco de África subsahariana, donde tiene una gran variedad de características geográficas, culturales y étnicas, donde vamos a hablar un poco de lo que es la religión, con una mezcla de creencias tradicionales africanas dentro del cristianismo, el islam y otras religiones, en donde el cristianismo y el islam tienen una presencia muy significativa, especialmente en algunas áreas urbanas entre grupos étnicos específicos. El clima, podemos hablar que el clima de esta región varía mucho, ya que el clima ecuatorial es húmedo en el oeste y en centro del África hasta el clima desértico en la parte más norte, y el clima tropical va en el este y en el sur. Sus ciudades más representativas está Lagos en Nigeria, Nairobi en Kenia, Johannesburgo en Sudáfrica, Dakar en Senegal, Kinshasa en la República Democrática del Congo y Abiyán en la Costa de Marfil. Su etnicidad, digamos que es increíblemente diversa en términos de etnicidad o razas, porque ya que está formada por una variedad de grupos étnicos y cada uno con su propia historia, su idioma, su cultura y sus tradiciones. Hablando un poco del origen de la danza en el África subsahariana, tiene unas raíces muy profundas. Estas danzas han evolucionado a lo largo de los siglos y están estrechamente vinculadas a tradiciones religiosas, sociales y ceremoniales de los pueblos africanos. Podemos hablar de herencias tribales, de rituales y su religiosidad, su conexión con la naturaleza, su transmisión oral, donde esto significa que no hay forma escrita fija en la danza, pero se pueden transmitir a partir de la observación, la práctica y la participación directa de la comunidad. Eh, una colonización, una diáspora, donde trata de esclavos que llevaron a la diáspora de muchas personas africanas a otras partes del mundo como América del Norte y América del Sur en el Caribe. Vamos a hablar hoy con el África subsahariana de una danza que se llama la danza del Gumbot, o también conocida como Gumbot Dance, donde es una forma de danza originaria de Sudáfrica que tiene varias características. En este caso vamos a mencionar la primera, que es el uso de botas de goma, donde los bailarines llevan unas botas de goma alta conocidas como gumbots, que originalmente eran utilizadas por los mineros en las minas de oro. Su ritmo, su percusión. Los bailarines utilizan sus botas para golpear el suelo, creando variedad de sonidos y ritmos muy complejos. Sus movimientos tienen que ser coordinados y sincronizados, a menudo en formaciones grupales. Su narrativa se originó como una forma de comunicación entre los mineros en las minas de oro sudafricanas. Su vestimenta, además de las botas, visten pantalones negros y largos, camisas, y en algunas de las actuaciones pueden incluir el uso de sombrero o accesorios que complementen su vestimenta. En este caso, para poder representar esta danza, debo tener muy en cuenta todo el tema
de su vestuario, debo tener en cuenta su contexto histórico, debo tener en cuenta el ritmo y la percusión. Eh, Vamos a iniciar con el tema de las botas, donde no son solo parte de un atuendo, sino que también son instrumentos de percusión fundamentales en la danza. Eh, es necesario capturar el ritmo y el sonido característico de esta danza, ya que debemos ser capaces de crear nuestra propia percusión golpeando las botas con el suelo. Los movimientos deben ser muy coordinados con respecto al ritmo o a la musicalidad que nosotros estemos generando con las botas. Considero que al venir de una cultura africana, esta debe tener mucha expresión y mucha energía, donde debe ser muy dinámica, donde se debe proyectar una fuerte presencia escénica y transmitir la emoción a través de sus movimientos y sus expresiones faciales. Eh, Vamos a hablar también del trabajo en grupo y la cooperación dentro de esta danza, donde debe ser de manera cooperativa y coordinada, y donde se debe mantener la sincronización y la cohesión mientras se realizan los movimientos y ritmos. Es entender un poco también el contexto histórico para poder representar la danza. Esto puede incluir conocer la historia de los mineros sudafricanos y el significado cultural detrás de la danza. Y por último vamos a tener en cuenta su vestimenta o la estética, donde excluye las botas de coma y otros elementos del atuendo. Debe ser apropiado y auténtico para la representación de la danza. Eh, Al tener en cuenta estos elementos, los bailarines pueden representar esta danza, la danza del Gumbot, de manera fiel a su origen y su significado cultural, ofreciendo una experiencia auténtica y poderosa para el grupo. Muchas gracias.